la Asamblea Legislativa aprobó la ley anticorrupción y le hemos venido señalando, pero quiero decirles a ustedes si han podido ustedes contrapuntear lo que es la nueva ley anticorrupción y lo que es la ley de enriquecimiento ilícito. Pareciera que hubiese una contradicción, pero no es así. Es decir, hay una forma de complementar ambas disposiciones de cara a que los funcionarios, empleados y órganos desconcentrados tengan esa obligación. ¿Consideran que esta nueva ley va a prevenir, detectar e investigar la corrupción? Yo creo que sí es muy útil en complemento con las leyes que ya tenemos. Mucho se dijo de que era más de lo mismo y es cierto en alguna medida que hay disposiciones que como son reiterativas, digamos, le dice a la Corte de Cuentas, tú tienes la obligación de auditar, pues obviamente tiene la facultad de la misma ley y de rango constitucional, correcto. Sin embargo, sí hay muchas disposiciones nuevas. Lo que sucede es que se detuvieron únicamente a ver el artículo 18 de la ley anticorrupción con relación a la ley de enriquecimiento ilícito, que es lo que estaba hablando usted. Pero hay diferentes puntos que están, digamos, novedosos en esta ley. Por ejemplo, no tenemos nosotros en este momento un sistema integrado nacional anticorrupción que se va a conformar con todas las instituciones que ya establece el artículo 6 u 8, no recuerdo exactamente, y que además va a haber un centro de monitoreo anticorrupción que va a depender del fiscal general de la República en la Fiscalía General de la República y que va a tener acceso en tiempo real a toda la información relativa a probables delitos de corrupción o actos de corrupción de funcionarios en todas las instituciones que forman parte del sistema. Son 12. Además, el delito de enriquecimiento ilícito ya pierde el requisito de preprocesabilidad para poderse incoar. Esto quiere decir que ya no es necesario ejercer la acción civil. ¿Una duplicidad de fuerzas? Mira, podría parecer que hay duplicación de requisito, ¿verdad? Presentarlo a Probidad, presentarlo al Ministerio de Hacienda. Mi interpretación es la siguiente. La ley anticorrupción, creo yo que hay cierta presión interna y también externa, como ya lo hemos señalado antes, de que se dé cuanto antes. Y me imagino yo que si lo hubieran hecho por la vía de Probidad, Corte Suprema de Justicia, habrían tenido que entrar en un proceso probablemente de reforma constitucional. Y eso pues es más tardado, eso lleva más tiempo, mientras que ahorita se presenta un producto que, digamos, creo yo que que inspira cierta confianza, sobre todo por lo siguiente, porque en estas cosas de leyes anticorrupción siempre se da el debate entre unos que dicen que lo que falta es voluntad política y que las leyes ya están. Yo creo que en este caso había cosas en la ley que era necesario cambiar. ¿Cómo cuáles? Ya, por ejemplo, en la legislatura anterior se cambió lo de la prescripción del delito, ¿verdad? Ya eso había que cambiarlo y se hizo. Pero en este caso, el tema de no presentar la declaración patrimonial implica destitución y eso te pone en la mira directa de la ciudadanía. O sea, ya se elimina un elemento importante de trámite de burocracia o de discrecionalidad de funcionarios que no cumplen con ese requisito, pero las instituciones encargadas de velar porque se cumpla, pues normalmente lo que hemos tenido en el país es que esperan el momento oportuno, si es que lo esperan, porque en muchos casos quedaba en el proceso por alguna intervención política de intereses del momento, quedaba descartado, pero ahora no, ahora es una cuestión directa. Yo creo que eso sí es importante que la ciudadanía ya tiene dónde señalar en caso de que no se esté cumpliendo por ley. Entre los principios rectores que establece esta nueva ley, en el artículo 4, dice que celeridad e impulso de oficio. Los procedimientos deben ser ágiles y con la menor dilación posible y serán impulsados de oficio cuando su naturaleza lo permite. Sí, es una especie de corrupción, a ver, porque todos cuando se habla de corrupción creen que hay dádiva, que hay dinero de por medio. No, corrupción también es no retardar resolver la justicia. La retardación de justicia, no resolver en tiempo, aplicarle la ley de la gaveta. Todo eso ahora se va a poner en práctica. Esperemos
que hoy efectivamente ahora la ciudadanía se convierte en un verdadero control social. Sí, lo que sucede es que sí es muy reiterativa esta ley con relación a las funciones que tienen los entes, porque pues obviamente la Fiscalía General de la República tiene la obligación de investigar, ¿verdad? Entonces ahí le está recordando pues, que tiene que investigar. Entonces hay incluso incremento de pena por la omisión de investigación. Mira, yo creo que terminamos el año anterior y en un par de programas tratamos eso, o sea, ya son varias semanas. Bueno, si te sirve de consuelo, yo tengo en la Defensoría del Consumidor más de un año esperando resolución, así es que no creas que esto es únicamente exclusivo. Ese tema es importantísimo, Lick, porque habla sobre la dilación. Y hay un nuevo delito, hay 8 tipos penales nuevos, ¿verdad? Entonces la dilación en la litigación es un delito ahora. Y es curioso porque muchas de las dilaciones procesales son causadas por la Fiscalía y por el órgano judicial mismo, ¿verdad? Es una minoría, y yo siempre lo he denunciado, de litigantes sin honor, desleales, que siempre están buscando la manera de retardar la justicia. Ahora ya están reformadas. Sí, pero se la van a aplicar ellos mismos, porque cuántas veces llegan los fiscales a las audiencias, no llevan los peritajes, van a hacer reconocimiento por fotografía de personas, no llevan las fotografías. Es más, llegan al colmo que presentan las acusaciones y ni siquiera tienen el peritaje. Y así a veces hasta pasa al juicio y sin el peritaje que se supone que fundamenta. Entonces, ¿de verdad se lo van a aplicar ellos mismos o solo es contra los defensores particulares? La iniciativa viene de Casa Presidencial, es decir, está manifestando la voluntad política de combate y presenta. ¿Cree usted que algún funcionario tendría la osadía de no aplicar esa norma, sabiendo que hay una voluntad del presidente de la República? Y yo creo que más por eso es la efectividad, lamentablemente es más por eso sería la efectividad, que creo que sí se va a ver, que por el contenido de la ley misma, porque en realidad pues leyes que puedan combatir, usted y yo tenemos una discusión en ese tema, ¿verdad? De que yo digo es una combinación de ambos elementos, falta de voluntad política, pero también falta de verdaderas leyes con dientes, colmillos y con suficiente fuerza y herramientas para combatir la corrupción y la impunidad, porque es cierto que tenemos leyes con las cuales se puede perseguir la corrupción ya, pero también es cierto que hay leyes que no se hacen y que serían muy útiles, y hay reformas que tampoco se hacen que también serían muy útiles. Entonces es una combinación de falta de voluntad política lo que hemos tenido con unas leyes más duras, por ejemplo la R. Y además que en este punto, al igual que como lo señalé con la quitada de la deuda política, en este punto también la Asamblea Legislativa y los diputados y el partido como tal pudieron haber tenido más iniciativas, no esperar a que viniera el tuit del presidente. Sí, por ejemplo, ¿verdad? La deuda política, ¿qué es lo que decía el presidente de la bancada? ¿Ustedes creen que eso es importante como para hacerlo ahorita, que no hay cosas más importantes? Bueno, el presidente dijo que sí, ¿verdad? Eso era más importante que muchas. ¿Por qué no le fueron a preguntar mejor, verdad? Entonces, ahora para quiero tener cerrar iniciativa. esta parte. Yo creo que, bueno, si podría hacerse, incluso, no sé, aquí me va a corregir Tania, incluso podría haberse hecho si no querían reforma constitucional por el tema del fuero, bueno, ¿qué tal una interpretación auténtica como para que se defina? Por esto hemos de entender fuero, por esto no hemos de aplicar fuero, ¿verdad? Porque hay un montón de delitos comunes que yo no entiendo por qué tienen que estar protegidos de esa manera, ¿verdad? Opino que el mayor gesto de legitimidad y honestidad de un servidor público es que se elimine el fuero. Sí, pero como eso es la excepción a la regla, es decir, ¿quién va a venir a decir sí, investíguenme? Lo mejor es que desde la Constitución, creo que la interpretación auténtica podría funcionar en algunos momentos en que esté, digamos, dado a varias interpretaciones, pero es que la Constitución es clara cuando te dice en el 239, todos estos funcionarios gozarán de fuero por los delitos que cometieren en el ejercicio de sus cargos. Entonces la distinción de la que se hace mención es de los delitos comunes, no de los delitos oficiales. Porque dispararle a unos policías en estado de ebriedad no tiene que ver con el ejercicio de su cargo. O tener un accidente de tránsito por estado de ebriedad también. El fuero es una protección constitucional para el político, para que en el ejercicio de su cargo
no pueda ser procesado. Es una armonía con Es el un- artículo 125 de la Constitución, porque no va a responder del... Lo que pasa es que aquí se ha utilizado mal el fuero constitucional para darle Pero protección no es en El los Salvador, delitos es a comunes. nivel mundial, entonces tenemos que regularlo de una manera que no se preste a la impunidad, y para delitos comunes no se necesita el fuero, para delitos oficiales sí, porque ahí podemos armonizar con el artículo 125 de la Constitución, y además necesitamos una reforma que garantice que no se vayan solo porque tienen fuero cuando hay indicios demasiado fuertes de corrupción. De que dieron pies atrás el hecho de la reforma de la Fuerza Armada reconocida como agentes de autoridad. Yo creo que hubo una confusión porque no se estaba analizando si a la Fuerza Armada se le estaban dando funciones de seguridad, sino que era precisamente una clarificación para aquellos que en el ejercicio, acompañando a la policía, cometían. Entonces, abogada sabe que la figura del cohecho muy difícilmente puede aplicarle a un soldado. A un soldado, correcto. La verdad es que decir que quizás ellos se retractaron porque reconocen una confusión, es prácticamente decir, no lo estudiamos a fondo. Yo más bien creo que lo que les hizo falta, porque cuando nosotros leemos, yo mencioné que los militares tienen su propia jurisdicción para los delitos militares, ¿verdad? Pero cuando analizamos de dónde viene todo que responden los militares, vemos que también no solamente tendría quizás, podría ser una razón, haber venido esta propuesta únicamente del ministro de Justicia, sino que quizás acompañado del ministro de Defensa y con una opinión de la Corte Suprema de Justicia. ¿Crees que no se le pidió opinión al ministro de la Es que Defensa? si se le pidió opinión tenía que venir la iniciativa también acompañando al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, porque es que definitivamente los está afectando directamente a los militares. Entonces creo que lo van a hacer bien, porque en realidad sí es necesario considerar en alguna categoría de servidor público, de autoridad pública, de alguna manera, a los militares, porque sí en efecto pueden cometer delitos oficiales que en este momento no estarían respondiendo por ellos al quedar excluidos. De hecho, están excluidos. Entonces creo que se tiene que hacer el análisis y ver la manera de, si consideran que está rozando con la Constitución, analizarlo, pero incluirlos, no los pueden dejar fuera, porque de hecho cuando uno entra y ve, vaya, si nosotros hablamos de la dosimetría penal, es decir, el equilibrio entre las penas o la proporcionalidad, y uno se va a ver las penas incluso hasta por delitos oficiales, delitos militares, y uno se da cuenta que hay ciertas modalidades de delitos militares que no están acorde a la legislación penal común. Entonces como que hay que hacer mejor un estudio completo y hacer una propuesta concreta juntamente con el ministro de Defensa. Mira, yo pues en ese tema no me quisiera meter desde el punto de vista jurídico, porque creo yo que requeriría ya, digamos, una persona más especializada, pero sí quiero señalar algo. Y esto es una crítica, por supuesto, deben entenderla como crítica constructiva, con el trabajo que se hace en la Asamblea Legislativa. Aquí es donde se ve la importancia que tiene el estudio de las leyes en las comisiones, ¿verdad? Porque lo que en un principio estaba planteado, luego viene una corrección, se retrata, todo eso sucede en el marco del estudio de la ley que hace una comisión, ¿verdad? ¿Y cuál es la crítica? La crítica, y yo creo que ahí sí hay razón en ello, muchos han criticado el abuso de esa figura legislativa que se llama la dispensa de trámites. Es decir, y que fue duramente criticada. Que entra una pieza de correspondencia por un decreto e inmediatamente dispensa de trámites quiere decir que no va a ir a la comisión, sino que de una sola vez al pleno, y ahí probablemente ya hay una decisión tomada. Entonces, este tipo de cosas, qué bueno que se hagan las correcciones y los especialistas, los abogados consideran oportuno. Pero creo yo que, digamos, es una señal importante, ¿verdad? Que no se abuse tanto de la dispensa. O sea, hay cosas que son evidentemente urgentes, ¿verdad? Dispensa de trámites, pero estar pidiendo dispensa de trámites para todo, creo que no es correcto. Entonces, aquí, por ejemplo, ya se hizo una corrección de algo que venía por parte de los ministros respectivos, por parte del Ejecutivo. Y es bueno también porque les sirve a los mismos diputados que están en la comisión para empaparse del tema y en determinado momento, ojo con esto, poder defender la decisión ante la población. Es decir, se supone que la más alta magistratura de la Corte de Cuentas de la República
Estamos hablando de que de todos los candidatos, a mí me gustaría por lo menos conocer, como eso sí es información oficiosa, ¿verdad? ¿Por qué él y no otros con una cualificación profesional y técnica más alta que él? No quiero decirte que no sea un buen profesional, pero realmente me cuesta creer que no hayan perfiles con mayor preparación y experiencia para ese cargo. Buenas noches, doctor Valdivieso. Un saludo a sus panelistas. ¿Qué opinan que un juez de paz de Chalatenango pase a ser presidente de la Corte de Cuentas de la noche a la mañana? No se trata ¿Tendrá de las desmeritar. credenciales esta persona? Mira, para- yo No se no, trata yo de no, yo, demeritar yo al no juez de quiero, paz. con lo que voy a decir, no quiero demeritar el cargo, no la Demeritar, persona. sí. Ah, sí. El cargo de presidente de la Corte de Cuentas, pero a mí me parece que en un cargo así, y sobre todo por la importancia que tiene la Corte de Cuentas para el combate a la corrupción, tendría que pesar más la voluntad política de la persona para aplicar una serie de leyes y procedimientos. O sea, yo entiendo que el señor que ha sido elegido es abogado, ¿verdad? E independientemente que haya estado en Chalatenango, en La Paz, en Cabañas, en San Salvador, él es conocedor de su profesión y tiene que conocer también los reglamentos, ¿verdad? Pero el trabajo de la Corte de Cuentas tampoco es una cosa súper mega extra especializada, porque priva la voluntad política de querer investigar, y yo lo que espero del nuevo funcionario es que esté en sintonía con la ley anticorrupción, con el Sistema Nacional de Anticorrupción y con la voluntad política expresada por el presidente de la República a través de esta ley y por los diputados que la apoyan. Yo eso es lo que creo espero. que los diputados de todos los colores en toda la época e historia de El Salvador nos quedan debiendo mucho con todas estas elecciones de funcionarios, A ver. de elecciones de segundo grado. En honor al equilibrio que debe de existir en este análisis, a los funcionarios hay que juzgarlos por sus actuaciones. No Sí. tiene derecho al beneficio de la duda este funcionario, Una vez puesto en el- que no Lo que no ha sucede ejercido es que para tener acceso a que pongamos en duda nosotros hasta ver cómo es en su cargo, tuvo que haber pasado un filtro de cualificación profesional, personal y técnica.